Juan, Janina Jotayan. ¿Qué pasó en Nueva York? Janina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Que Buen ahí día. hay todo un debate, qué sé yo, que un musulmán, que un socialista fue electo como gobernador de Nueva York. Todo tiene que ver con todo. Primero, que la otra vez al final terminamos, bueno, lo bueno de que siempre se van variando los temas, que quería partir de un nuevo concepto que todavía no está tomando cuerpo, que es el concepto de exterior estructurante, ¿sí? Un especialista que es Diana Tutsi, de hace tiempo decía, bueno, hoy ya hablar de crisis internacional es difícil, dice, porque el concepto de crisis ya ni siquiera internacional no nos explica mucho, ¿no? Porque estamos de crisis en crisis. Sí, entonces cuando ya la crisis deja de ser temporal para ser permanente, crónica, no nos explica mucho. Y entonces uno de los cambios, estos procesos de geopolitizaciones actuales que tiene en la actualidad, es que justamente ella habla de un cambio de época que tiene que ver con el poder estructurante del exterior. Ella dice un exterior estructurante que tiene este poder justamente y la fuerza que tienen lo interno y lo internacional. Y lo internacional en lo interno. Por eso este exterior. Y uno de estos tiene el peso que tiene la agenda internacional en lo interno y lo interno en lo exterior. Y esto, digamos, tiene que ver con esto que es paradójico. Primero, digamos, un poquito también de la campaña electoral. Entre otras cosas, dijo es musulmán, joven, que disruptivo, un outsider distinto también. A mí me llamó mucho la atención una de sus campañas que me pareció fabulosa. Lo habían criticado mucho por su edad, pero a mí me pareció también disruptiva, que justo él aparece así muy serio, porque no es, y había dicho que, bueno, que desde ese día iba a cambiar, y sale, entonces muy serio, y aparece una torta, porque dejaba de tener 33, cumplía 34. ¿33 años tiene? No, 34. Entonces 34. soplaba la vela y desde ese día tenía 34. Y en otra que lo oí, él decía que dejen de pagar tanto dinero en las grandes multinacionales, porque tantos millones de dólares, que los impuestos que iban a pagar eran mucho menores que lo que estaban gastando en contra. Más allá de eso, digo, el peso que tiene ser New York, digamos, el nodo, ¿no?, del peso económico global, pero el peso simbólico que tiene para Trump, ¿no? Y también les había pasado ahí, digo, Abal Medina es un referente, más allá, no tengan miedo, pero me parecía un poco, más allá de un poco cómico también, pero era Zoran es peronista. Entonces, digamos, tranquilos, no es la internacional peronista, pero creo que también lo habíamos hablado en otro momento. Según Trump y Bessent, acabamos de ganar en Nueva York. Esto es una broma, más allá del tono jocoso, pero sí lo que se plantea, que varias veces lo hemos hablado, es que lo que el mundo también y globalmente está discutiendo es, no sé si la igualdad, como lo planteaba Almedina, pero también se está discutiendo el bienestar, ¿no?, globalmente, que varias veces lo hemos hablado. Pero más allá de eso, hay una discusión, digamos, en New Jersey también la gobernadora es demócrata, y hay una tensión que, como yo les decía, y esto es lo interesante de lo que plantea Tutsi, la incidencia inmediata, porque esto es la cuestión de este exterior estructurante, que tienen algunas cuestiones que son internas, ¿no? Y esto de Trump y estas ambivalencias y estas cuestiones internas que hay hacia adentro y que también traspasan lo internacional. Nosotros hemos tenido hace nada, digamos, justo la semana pasada no pude venir, digamos, estoy viniendo cada 2 semanas de las elecciones que tuvimos, y que también se plantearon otra vez en esta tensión entre Biden y Perón, y que tuvieron también en la manifestación de las preferencias tensiones que hacen también a lo electoral, y esto que yo les hablaba con mis estudiantes de un concepto que desde el punto de vista económico lo podemos pensar como extraversión económica, que es cuando las decisiones de un gobierno a veces son pensadas más, no tanto por los intereses de un Estado, sino por los intereses de un foráneo, más allá de las decisiones de la ciudadanía, ¿no? Y en términos de unilateralismo, porque tuvimos, aún en la política exterior del gobierno de Menem, concesivos, ¿no? Me olvidé de traerlo al final, pero había traído datos históricos, otros días se los traigo, digo, de fuentes académicas, porque ahí yo quiero que quede claro que son datos de cómo en momentos aún de bloqueos económicos, de las guerras mundiales, etcétera, ni con bloqueos económicos, los países totalmente vinculados en guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, los momentos de crisis económicas, digo, en confrontaciones y guerras,
Sí. No se deja de negociar económicamente en ninguna manera. Sí. ¿No? Y por eso, digo, un poco hablar de este exterior, la segundo momento era le había puesto, me hice un orden porque sé que tengo poco tiempo, le había puesto mientras tanto en el multiverso. ¿Por qué? Porque mientras tanto, según el Fondo Monetario, por eso traigo datos, porque si no parece que uno se le ocurren cosas, o es porque, ojalá, si se me quieren financiar igual los asiáticos, bienvenidos, no. Claro. El FMI sigue diciendo que la previsión del crecimiento de los países Asia-Pacífico, que insisto, no es que sean positivos, pero hay algunas condiciones, digo, en el contexto donde un telescopio que era importantísimo para el crecimiento tecnológico de nuestra provincia ha sido, lamentablemente, por lo que se dice, frenado. Lamentablemente leí la carta de una investigadora que también, como primera generación de universitaria de mi familia, me atraviesa también personalmente, me da, porque eso es lo que creen, ¿no? Una persona que podría irse a trabajar a cualquier empresa y multinacional, no es una cuestión de dinero. Muchos profesionales de nuestra universidad pueden irse a trabajar si es por cuestión de dinero y están poniendo su vocación y se están yendo y de muchas carreras, y eso es muy doloroso. De muchas carreras, de muchas especialidades, hay fuga de cerebro, nuestro estado invertido, y es muy doloroso ver eso cada día. Bueno, vuelvo al tema. Y mientras tanto, Asia-Pacífico sigue creciendo y es muy triste aún, y les traigo un dato. Justo la semana pasada unos estudiantes habían presentado un trabajo muy bueno. El 28 de octubre, 28-29, Trump había firmado un acuerdo con la primera ministra japonesa, por minerales críticos, ahora que se volvió de URSS. Pero está bueno que se discutan los recursos estratégicos para que también San Juan sepa qué tiene y que no se lo lleven tan fácil, que negociemos bien lo que tenemos. Pero 2 días después, en Corea del Sur, Trump se juntó ¿con quién? Con Xi Jinping. Sí. Para que veamos que se negocia. Por eso te decía yo, por más guerras comerciales y por más cortado, ellos acordaron, bajamos aranceles, arreglamos los aranceles y listo. En la política, por eso yo no le digo unilateralismo, como se le llamó. No, ni quiero decir relaciones de qué tipo, plegamiento automático, porque hoy es hasta despectivamente en términos de género. Y les voy a leer lo que dijo, porque no me lo voy a acordar de memoria, Xi Jinping, pero también lo que dijo Trump. Estoy hablando del 30 de octubre, hace nada. Xi Jinping dijo: ambas partes deberían adoptar una visión a largo plazo y centrarse en los beneficios de la cooperación. Fue bastante como... Yo les decía a mis estudiantes de forma jocosa, se nota que fue terapia Xi Jinping. No, pero lo que voy, fue buscando cooperar, como diciendo, en este mundo podemos buscar equilibrio. Podemos tener nuestras diferencias ideológicas, pero lo que le conviene a cada país es lo que le conviene a cada país. Buscando un equilibrio, si se quiere, buscando un equilibrio de poder, si en términos realistas. Podemos convivir, negociemos. Más largo fue, pero le resumo esa frase, ¿no? ¿Y Trump qué dijo? Creo, ahí está, porque eso le digo, no creamos en las bravuconadas. Yo le digo, Bolsonaro igual golpeaba, pero dijo, creo que cuando terminemos nuestras reuniones, China y yo, fíjense, es una traducción, obviamente. Ni siquiera mi país, yo. Es una traducción, ¿no? Pero me llamó la atención que él es como el Luis XIV, ¿no? Sí, el Estado soy yo. Claro. Tendremos un acuerdo comercial realmente grandioso. Pero a lo que voy, está negociando. Y eso me hizo acordar, y yo siempre vuelvo a la teoría, es algo que me gusta, en la época de Grecia, ¿no? Y Tucídides, en la época del Peloponeso, de ahí viene a breva también Relaciones Internacionales. Después Allison construyó como una teoría de la trampa de Tucídides, que era no caer en esa trampa cuando pueden confrontar una hegemonía que emerge y otra que va decayendo. Entonces creyó como una norma en relaciones internacionales, y decía Tucídides en esa guerra del Peloponeso, antes de Cristo, ¿no? El ascenso del poder de Atenas, decía, y ese temor que provocó en Esparta, Atenas esa que iba creciendo, fue lo que hizo inevitable en la guerra. Y Allison creó como esa norma, que yo en muchos aspectos yo veo en Estados Unidos por momentos ese temor. Ese temor de China. Y no hace falta nada más ser poderoso. Parte de Estados Unidos, ese hegemón poderoso, fue también contribuir al orden internacional. En ese momento ONU, Bretton Woods. Y eso necesita, el hegemón de un orden internacional necesita también normas.
y eso es necesario. Recién veía, digo, por eso esto todo tiene que ver con todo, y por eso este exterior estructurante, y es un capítulo más, digo, ¿no? Pero a lo que voy, creo que una política exterior seria, por eso aún con todas las críticas que se le ha hecho al menemismo, no es por ahora, lo vamos a... pero tenía cierta lógica en un contexto bastante restrictivo. Esto se nos caen los manuales, aún el menemismo con todas las críticas, digamos. Es irracional seguir Estados Unidos a Israel sin lógica. Brasil, aún... Pero cuando Estados Unidos llega a una... ¿Por qué los aliados a Estados Unidos no? Aún tratando de sacarme toda la subjetividad que siento, porque soy un ser humano, aún siendo profesional, Brasil, aún con todos los condicionantes globales y regionales, está creciendo limitadamente, 24, pero 3,5, tiene un 2,5, pero su mercado interno está creciendo. Nosotros, o sea, ¿cuál es la lógica de seguir endeudándonos aún con la ayuda del swap? ¿Cuál es la lógica? Matando el mercado interno, sin una lógica de recuperación de divisas ni de un crecimiento interindustrial, en un periodo recesivo. Mientras mantiene una buena relación con Estados Unidos. Llámenle como quieras una recesión, busquen el concepto, ChatGPT si quieren, o Wikipedia, o lo que quieran. Una recesión se da cuando hay un decrecimiento, o si no quieren decir que no crece. Claro, es una recesión. Es irracional. Sí, es una recesión.